Ahora sí, de nuevo. Muy buenas tardes, estimados alumnos del segundo nivel medio tarde. Les habla aquí una vez más su profesor tutor y profesor de inglés, ahora, Elisa Rojas, junto al tío Francisco en el micrófono número 2, representando al equipo PIE, les traemos la siguiente clase. ¿Qué vamos a ver esta semana nosotros? Vamos a ver entonces Job Application Forms, que serían en español formularios de postulación a un trabajo. El objetivo de la clase de esta semana, dice aquí, responde por escrito a preguntas sobre el contenido de los textos. En este caso se refiere a preguntas de contenido relacionadas a lo que te van a pedir en un formulario de postulación. Les recuerdo también, estudiantes de CIE Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 15, entre los días 14 al 17 de junio del presente año. Bueno, y como es parte de nuestra rutina cada semana, vamos a comenzarla diciendo qué es lo que vimos nosotros la semana anterior. El almuerzo. Ok. ¿Qué vimos nosotros entonces last class? La semana anterior. Si usted no estuvo presente, bueno, aquí se lo contamos. La semana pasada hablamos sobre lo que era la entrevista de trabajo, la job interview, ¿cierto? Y mostramos las distintas 5 partes que componen una entrevista laboral. Eran 5 partes, ¿cierto? Como hablamos del opening, hablamos del directing, interest, contribution, y por último el closing. Teníamos esas 5 partes que componían una entrevista de trabajo. O sea, una entrevista laboral, ¿cierto? Una entrevista de trabajo. Y vimos también cómo completar una entrevista simulada, preparándonos para lo que se nos puede venir en el futuro. También nos preparamos sobre todo en esa parte, que según yo la parte más difícil de esto, era hacer una pregunta al entrevistado. Y si bien muchos usaron los ejemplos que nosotros vimos para responder a la pregunta esencial, bien, algunos sí se arriesgaron y quisieron intentarlo haciendo sus propias preguntas, y eso está aún mucho mejor. Así que felicito a todos los que entregaron la pregunta esencial, sobre todo a los que entregaron la pregunta esencial dentro del plazo. Porque hablamos de los plazos, ¿cierto, tío micrófono 2? ¿De las preguntas esenciales? Exactamente, de eso mismo me refiero, de las preguntas esenciales. ¿Qué podemos decir de eso? Ya. Se nos cayó la señal del tío Pancho. El tío Pancho está riendo. En la mañana lo hicimos. Bien, así salió fluido y natural, prácticamente. Ya, voy a comenzar yo entonces. Oh, tío Pancho, ¿hasta qué día yo puedo enviar las preguntas esenciales? Hasta el día viernes, hasta las 22 horas. Oh, Tío Eliezer. oh, coanimador. ¿Y qué pasa si es que yo no envío las preguntas esenciales? Va directamente a examen. Ah. Qué terrible. Sí, yo quiero hacer una pregunta, tío Eliezer. Pregúnteme. Sí, pero... Esto es improvisado. Sí. Pregúnteme, tío Francisco. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasa si yo no envío una semana la pregunta esencial? Excelente pregunta, coanimador. Eso quiere decir que tu nota máxima en el examen va a ser un punto menos. O sea, tu nota máxima va a ser un 6. Y mientras menos preguntas esenciales envíes, más descuento vas a tener hasta llegar a nota máxima 4. ¿Qué pasa si yo envío la pregunta esencial fuera del plazo, después de las 10 de la noche del día viernes? ¿Qué pasa? Si usted le envía a las 10:01 minuto, esa pregunta esencial va a quedar pendiente. O sea, va a tener que realizar el examen. Exacto. Así que por eso estamos dando mucho tiempo en las clases. Exacto. Esto fue improvisado, o sea, sale natural, muy bien. Puñito. Puñito. Protocolo. Hay que limpiarse.
¿Ya? Tengo cringe. Ya. Ya, pero ya saben, ahí está el comercial que grabamos nosotros. Me recuerda un comercial, un capítulo de Esponja. Después lo voy a mostrar en el recreo. Ya. La importancia de la clase de esta semana, dice aquí, es ver algunos documentos de postulación escrita a trabajos. Veremos algunas partes que son familiares, más una serie de preguntas complementarias dentro de esta cosa. Muy buena pregunta. Desconozco esa respuesta, Belén, pero esperamos que no te mueras nunca. Sí, nosotros esperamos que todos estén súper bien. Corazoncitos por ustedes. Me mandaron un corazón a todos en el chat. Para todos. Así que anoten como título de esta semana, Job Application Form. Job Application Form. ¿Ok? Ya, ahora sí. ¿Qué sucede, chiquillo, ahí en el chat? ¿Te caíste? ¿Nos caímos nosotros? No, no nos caímos nosotros. ¿Seguimos acá? Sí. Vamos, con todo el fuego, chiquillos. Sí. ¿Me escuchan, cierto? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Vamos a continuar. Ok, gracias Valeria por confirmar. What are job application forms? ¿Qué son los formularios de postulación entonces? Job application forms son conocidos como las fichas de postulación laboral. ¿Ok? Fichas de postulación que son en algunos trabajos te entregan una hoja, la cual tú tienes que rellenar con tus datos y algún otro tipo de información como tipo entrevista, pero escrita. Muchos trabajos, dice aquí, tienen este sistema de postulación, en el cual se llena una ficha, además de responder cierto tipo de cuestionario, para deducir si las respuestas de tu entrevista coinciden con las del formulario. ¿A qué me refiero con esto? Es que muchas veces te hacen hacer una entrevista escrita, y después de la entrevista escrita, te hacen la entrevista hablada. Entonces, ellos van a utilizar esas fichas de postulación para, ¿cómo se llama esto? Vamos a utilizar la ficha de postulación para ver si las respuestas que tú das en la entrevista hablada coinciden con las que tú das en la entrevista escrita. ¿Ya? Es solamente para comparar ambas entrevistas. Pero normalmente en una ficha de postulación ponen otro tipo de preguntas. Como dijimos Juan Carlos la semana pasada, lo llamaremos. ¿En el formulario le salió eso? ¿La respuesta? Parece. Lo llamaremos. Vamos a ver si es que lo vamos a llamar. Good afternoon. Ok, esos son los formularios de postulación. Y además estos formularios que dicen acá. Este cuenta con temas similares a un CV. ¿Qué significaba un CV? CV. Lo puse como ¡pum! Sí. Curriculum vitae. Curriculum vitae, exactamente. Muy bien, es un curriculum vitae. Como, por ejemplo, te pueden preguntar en muchas ocasiones la información personal y datos de contacto. Pero estos formularios te hacen preguntas relacionadas con opinión, situaciones hipotéticas dentro del trabajo, entre otras.
Sí, entre otras preguntas, ¿cierto? Continuemos. Sí, que lo vamos a ver en... Sí, vamos a ver para qué spoilear. Sí. Así que pregunta para todos ustedes, los estimados alumnos del segundo nivel medio tarde. ¿Alguna vez les ha tocado completar una ficha de postulación? Nunca. ¿Nunca? Nunca, Christopher, ok. Sí, profe. La Janet sí hizo uno. Bien, al fin tuvimos uno que sí lo hizo. Jamás, dice Leonel. La Graciela no. Que yo no he hecho nunca ninguna porque yo trabajo en el trabajo de mi madre. Ya. Tu mamá debió hacerte una fecha de postulación. No. No, es que ella es la jefa del trabajo. Y listo. Ah, Pituto. Muy bien. Eso es pero muy bien, muy bien. El Christopher tiene su trabajo, pero no hizo ninguna ficha. La Valeria también completó una ficha de postulación. Tenemos 2 aquí, al fin. Sí. Faltaron las cositas ahí. La chaya. La chaya. Qué genial. Bueno, Janet y Valeria respondieron que sí tuvieron que hacer una ficha de postulación. Te pregunto a ti, Janet, primero. ¿Cuándo fue eso? ¿Y qué te preguntaron? En los portales de empleo siempre funciona de esa forma. Dice, ok. Fue hace como 4, 5, 6 años atrás. Para trabajar en Salcobran. Ya. En esa empresa Salcobran. Entonces ahí primero hacen como una preselección, rellenas formulario y después te llaman para hacer otra entrevista. Ok. ¿Y qué decía ese formulario? ¿Recuerdas algún tipo de pregunta que te hacían en el formulario? Pretensiones de renta. Ya. Me parece que también cualidades. Ponían así como una lista, si por ejemplo, si algo de que si te adaptabas rápido al ambiente laboral, si podías, o cuáles eran las, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo bien, pero era así de si uno tenía previa experiencia para atención a público, Ya. si era paciente y cosas más o menos así. Perfecto. Muy buena información. Muchas gracias por la información que nos entregas, Janet. Muy similar a lo que sería muchas fichas de postulación. Valeria, ¿tú me puedes entregar algunos datos sobre qué cosas te preguntaron en esos portales de empleo? Sí, preguntan a dónde uno vive, como una residencia, si tienes locomoción como propia cuando es venta. Ya. Si tienes experiencia, a veces si tienes cursos acorde a lo que estás postulando. Perfecto. Eso más o menos. Ok, eso más o menos. Pretensiones de renta siempre preguntan. Sí. Y como la cantidad de años de experiencia. Ok. Muchas gracias, Valeria, por compartir tu experiencia. Ay, profe, se me olvidó. También se me hizo raro, pero también lo pusieron ahí, si tenía hijos y de qué edad. Ya. Ok, perfecto. Yo solamente en 2 trabajos, porque trabajé en un supermercado. No vamos a decir la marca, la empresa, porque no nos auspicia. Pero terminan umbo. Sí, termina en Umbo. Y otro donde aparece Pancho Savera en los comerciales. Ustedes ya saben a qué supermercados me refiero. En uno de esos supermercados me hicieron llenar una ficha de postulación y me hacían preguntas relacionadas como al robo. Si yo veo a alguien robando, ¿lo reportaré a los jefes o a los encargados? ¿Cree usted que existe el robo por necesidad? ¿Cree usted que si una persona tiene hambre justifica que robe algún producto? Y cosas así. ¿Eso escuchan, Trin? Christopher Vegas. Christopher, te doy la palabra. Bueno, depende. Porque hay veces que no y hay veces que sí. Ok, se puede justificar, pero créeme que una empresa que vende un producto no van a querer que los roben. No, a la primera que encuentran al que roba uno de dos le
lo podían despedir y pedirle la plata de lo que se robó también, o de vuelta al producto. Sí, y de hecho, como dice Emanuel, pensé que le habían preguntado si alguna vez había robado. Sí, también me preguntaron si es que yo tenía algún tipo de antecedente. Hay un certificado de antecedentes, pero de todas maneras te preguntan si tú alguna vez has participado en alguno de estos delitos y te muestran así una lista. Yo nunca he participado, bueno, aunque me acuerdo hace tiempo que fue hace tiempo que al final no entiendo por qué lo hice. En el líder me había robado unos chicles. Oye, esto está siendo grabado. Policía, ¿eh? Policía. ¿Aló? No, pero eso fue Lo hace tiempo tenemos. cuando tenía como entre, no me acuerdo si era 8 o 9. Uno, tres, tres. No, Es pero... que se me había olvidado pagarlo, eso fue lo que pasó. Y nunca... excusas. ¿Aló? 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 ¿Pedí? ¡No! Escóndete, cámbiate el nombre. Ya, muy bien. Ya, pero siempre, a mí me hicieron muchas veces preguntas relacionadas con eso. ¿Ya? Todas que involucraban algún tipo de robo. ¿Ya? A nosotros nomás se nos ocurre grabar las clases con esa confesión de parte de Cristóbal. Ya. Aspectos. Vamos a hablar un poquito de los aspectos que debe tener un trabajo. Normalmente a nosotros también nos preguntan en algunas fichas de postulación. Nos preguntan cuáles serían algunos aspectos que tú buscas en un trabajo. Por eso, ¿qué es importante para ti en un trabajo? Money. El sucio dinero, ¿cierto? En mi opinión, yo si trabajo, pues esperaría que solo me pagaran 2.000 o 1.000, ya que yo no tengo tanto interés en el dinero. Bien, ok. Igual podría ser la hora de trabajo de entrada y de salida. Muy bien, el horario. El horario laboral, ya me gusta tu idea, Milka, perfecto. Aquí les tenía a ustedes un pequeño ejemplo que decía buen salario, ¿cierto? Pues yo me refiero a que un compañero estaba diciendo... No, lo que pasa es que a lo que va el Christopher es que a él le puede trabajar por dinero, pero no por excesivamente mucho. Como que busca lo necesario, ¿cierto? Igual está el salario bruto, que puede ser, por ejemplo, cuando tienen convenios o cosas así. Sí, ya, muy bien. Muy buena acotación, Milka. Lo es el salario bruto y después el líquido es otro. Progresión laboral puso aquí la Janet. Progresión laboral. Lo voy a anotar. Con un lápiz bueno, por favor. Estamos anotando todas sus ideas porque me están gustando las ideas que están dando ustedes. More money, dice aquí. Más dinero. Ya, pero hay más aspectos que te hacen decir, quiero un trabajo así. ¿Cuáles son las importancias o los aspectos de un trabajo importante para ti? Pues, en mi opinión, el aspecto que sería más importante, aparte sería la cosa de que antes de aceptar trabajo tendrías que ver cómo es la cuestión de la oficina, si es positiva o negativa, o cómo son los jefes, si son tacaños o tranquilos, porque depende de la cuestión. Y hay O casos dónde que se ubica, podría ser, o dónde se ubica y si hay transportes cercanos. Si cuentan con, por ejemplo, locomoción, ¿cierto? Como buses de acercamiento, entre otros. Me gusta tu idea, me gusta la idea también de Christopher. Aquí también la Belén pone convivencia laboral, el ambiente laboral, ¿cierto? La convivencia. Siempre, si vamos a un lugar donde hay mucha gente así con cara de cumpleaños, como le dicen, así todos amurrados, no tiene gracia. Un ambiente sano para hacer dinero. Muy bien. Aquí tenemos un problema, aquí parece, con Emanuel. Habla mucho del dinero. Pero está bien, es parte de trabajar. Exacto, que llueva. Conimador, ¿cuáles fueron algunas que también habíamos anotado nosotros que no nombramos aquí? Seguridad. Exacto, necesitamos seguridad, pero no solamente se refiere a usar casco o zapatillas de seguridad, eso, los punta de fierro. Claro. También podemos tener distintos tipos de seguros relacionados con la empresa.
¿cierto? Sí. Algunos convenios también con otras empresas como las cajas de compensación, entre otros. ¿Qué otro tema también tocamos? Flexibilidad horaria. Flexibilidad horaria, como Creo habíamos que lo dijeron, sí. La habían dicho recién, hablábamos del horario, ¿cierto? Flexibilidad horaria para decir, por ejemplo, yo quiero trabajar. Igual, disculpe, profesor, igual puede ser el crecimiento de carrera. Por ejemplo, si empiezo como en un puesto normal, pero después puedo ir a una gerencia. Ascender, ¿cierto? Eso es progresión laboral. Como había dicho la Janet también antes. Progresión laboral, comienzas de abajo y empiezas a ascender peldaño por peldaño. Y así ganas más dinero. Money, ¿viste? Ahí está. Money. ¿Algún otro? Empatía. Ya, la empatía es parte de las personas, obviamente. Comunicación. Ya, comunicación, exacto. Tener un buen líder. Eso sí es muy importante. Ojalá que sea un trabajo en el que tú tengas un buen líder en vez de un jefe. Como lo decía Christopher. Sí. Necesito alguien que me guíe, ¿cierto? Que me ayude. Afecto. Bueno, no sé si quieres que todos los colegas te den abrazos y besitos, pero... Bueno, pero ya sabemos a lo que nos referimos. ¿Algún otro aspecto que ustedes encuentren importante al momento de un trabajo? Chistoso. Figurativamente y literalmente ambos son correctos. Claro. Pasemos a la siguiente parte. Sí. Muchas gracias a los que participaron. Me parecieron muy interesantes los aspectos que ustedes nombraron. Así que check this out. Veamos esto. Luego de nombrar algunos de los factores que te gustaría tener en tu posible futuro trabajo, veamos algunas de las partes que componen el application form, el formulario de aplicación. Así que con muchas ya estamos familiarizados. Como dijimos antes, hay algunas que son iguales en el currículum vitae, en el CV. Así que, partes de un formulario de aplicación. Parts of an application form. Por ejemplo, comenzaríamos entonces con personal information. Información personal. Y similar al currículum, aquí es donde nosotros agregamos nuestro full name, nombre completo, y contact information. Cualquier tipo de información de contacto, para que te llamen se refiere. Algunos ejemplos serían entonces, nombre completo, ¿cierto? Full name, nombre completo. ¿Qué significa birth date? Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Muy, muy bien, Milka, muy, muy bien. Emanuel, no confundir con birthday, porque birthday es cumpleaños. Birth date con date. Al final, eso sería día de nacimiento o fecha de nacimiento. No una pregunta, ¿ID number sería como el root o no? Oh, sí, por supuesto que sí. El root. ID number sería el root. Como lo habíamos visto antes, hace muchas semanas atrás, que vimos currículum, ¿cierto? ID significa identification o identificación. Número de identificación sería entonces el root. Luego tenemos address, que significaba... ¿Como domicilio donde vivo? Domicilio o dirección. Cualquiera de esos dos está correcto. Y recuerden el orden de un domicilio en inglés. ¿Cómo era el orden del domicilio en inglés? Shoo. Esperaba ese tipo de reacción. Recuerden que en tu domicilio en inglés primero va el número de la casa, acompañado del nombre de la calle, primero el nombre y después la palabra calle, ciudad, región. Algo así como está en el chat. Esta es la dirección del colegio. Es la única que me sé de memoria. Todavía no me sé mi dirección de Quillota, así yo solamente llego ahí. Sé cómo llegar, pero no me sé la dirección. ¿Ok? Primero el número de la casa, después la calle, ciudad, región. Así se da la dirección.
Luego tenemos phone number, que obviamente sería el número de teléfono o celular, email o correo electrónico. Y por último aquí dice employed. ¿Qué significa la palabra employed? Empleado, si es que tiene trabajo, exactamente, quería llegar a eso. Muy bien, Emanuel. La palabra employed te están preguntando, ¿tienes trabajo o no tienes trabajo? ¿Eres empleado o desempleado? Employed o unemployed. ¿Ok? ¿Agregarías algo más aquí a la información personal? Porque creo que dejamos igual muchas cosas afuera. Pero en el formulario... Employed sería en donde trabajé antes. Ya, pero eso es como experiencia laboral. ¿Y la carta de recomendación nos serviría? Puede servir, pero eso lo agregaríamos al final, porque aquí estamos hablando de información personal todavía. A veces preguntan si uno es casado o si tiene hijos. Muy bien. Pregunta si tienes hijos o hijas, cuántos, y si estás casado o soltero o soltera. Exactamente, muy bien. Mary. ¿Nacionalidad igual? Nacionalidad igual, preguntan muchas veces. Sí, se está estudiando también. Muy bien, si estás sacando alguna carrera en el momento, perfecto. Me gusta cómo estamos interactuando aquí con los chiquillos. Sí, muy ¿Licencia de conducir igual pueden preguntar o no? De hecho, me sorprende porque ni siquiera se nos había ocurrido. Muy bien. Mezcla con el dato extra. Anótalo, coanimador, anótalo. Anotado. Sí. Driving license, exactamente como dice ahí el Emanuel. Anótalo, Mario Hugo. Anótalo en tu agenda. En la Pascualina. La Pascual. Profe, yo pensé en eso porque algunos empleos dan autos para que uno maneje, entonces ahí te pregunta si tienen licencia de conducir o no. Sí, de hecho, muchos que trabajan en deliveries también les pasa lo mismo, que tienen que tener su propio vehículo, como moto o auto. Muy bien. También muchas veces, bueno, preguntan si tiene alguna enfermedad o alguna capacidad diferente. Entendido, entendido. La Belén dice, hay empresas que te piden test psicológico. De hecho, hay empresas que te hacen un test psicológico al momento de hacerte la entrevista. Sí. Adivinen a quién le pasó. Me hicieron dibujar el hombre bajo la lluvia. Hay un test que es el test de los colores y otro que es dibujar una persona bajo la lluvia. Sí, exacto. Un árbol, una casa y la persona bajo la lluvia y un paraguas. Súper fácil cómo hacerlo. Si tienes antecedentes penales también te preguntan eso, lamentablemente. ¿Qué obtienen con eso? No sé, dicen que si las gotas de lluvia tocan el cuerpo no eres bueno para resolver problemas. Yo me acuerdo cuando estaba dibujando el hombre bajo la lluvia en una entrevista, vi que un tipo bien niño, yo tenía 20 años en ese entonces, el tipo tenía como 18, y dijo, voy a hacer el mono como yo quiero, lo voy a hacer sin polera, musculoso, con chores, bajo la lluvia, a pata pelada. Y no quedó. Y no quedó. Yo le dije, viejo, esta cuestión es como un hilo negro, así, antiguo. Yo también sé cómo tengo que dibujarlo. Hay que dibujarlo abrigado, mirando de frente, con el paraguas, ¿cierto? Con botitas. Y no con cara triste. No con cara triste. No la lluvia caiga derecho. Yo dibujé sin paraguas. ¿Y te llamaron? No. Eso explica todo. Lo que yo llamaremos. Dibujo. Perdón. Lo que yo entender eso, lo del dibujo es para ver cómo eres según esa cuestión del test. Sí, como dijo sobre el tipo que hizo un dibujo de un no sé, como con chor, así, músculo y todo. Es como actitud infantil. Es para ver cómo exactamente eres, si eres más maduro para el trabajo o eres infantil. Muy bien. Sí. Por eso tal vez pasó eso. Bueno, el tipo se notó muy, muy infantil. Bueno, aquí tienen algún tipo de ejemplo nomás. Por ejemplo, te pide al principio last name, que sería tu apellido, o apellidos, mejor dicho. First name, primer nombre, middle name, segundo nombre. Te pide el address, que sería la dirección. City, ciudad. State, que sería el estado.
no se refiere a si es sólido, líquido, gaseoso. En nuestro caso, estado serían las regiones, Valparaíso. Y el zip, el código zip, que sería el código postal. ¿Cuál era el código postal de Quillota, Coanimador? 2260000. Ok, 2260000, como dice la Valeria. Ah, le agregué un 0 más, entonces. Emanuel, respondiendo a tu pregunta, a los que te están haciendo el test psicológico. Yo recuerdo el de vía alemana, que es 6500000. No más. Home phone, que es tu número fijo, el teléfono fijo. Cell phone, celular. Email address, tu correo electrónico. Social Security Number, que sería como el número de seguro social. En Estados Unidos lo tienen. Are you a US citizen? ¿Eres ciudadano norteamericano? ¿O eres ciudadano gringo? Yes o no. Have you been convicted of a felony? ¿Has cometido alguna vez un delito? Lo del seguro social, acá sería como si uno tiene FONASA o ISAPRE. Sí. ¿Eso? Prácticamente es como el equivalente. Ay. Ya, muy buena acotación. Sí. Que eso también podríamos haberlo agregado anteriormente. Una vez me robé un lápiz. Oh, me falta un lápiz. Y aquí una pregunta un poco incómoda para muchos. Si sales preseleccionado para entrar al trabajo, ¿estás dispuesto a hacerte un test antidrogas? Por supuesto que no. Yo sí. Yo también. Sí. Estoy limpio. Protocolo. Denme un mes. Son hijas de Sata. Ya. Muy bien. Sí. Bueno, la paso bien haciendo la clase ahí. Sí. Las drogas son malas. Las drogas son malas, ¿cierto? Eso decía Don Graff. Hasta te pueden llevar a la muerte, sinceramente. Exacto. Eso decía Don Graff. Ah, sí. Son malas. Otras partes de una aplicación también son las posiciones. Se refiere a qué posición tú estás postulando. Nombras la posición a la que estás postulando, trabajo o sección. ¿Ya? Por ejemplo, yo que trabajé en supermercado podría ser cajero, reponedor y muchos, guardia de seguridad, cocinero, entre otros. Jefe ahí como... por si acaso. Jefe zonal, presidente de la compañía, algo así. Pues yo en esto siempre me han dicho que mi posición sería como esa persona que cuando están en un zoológico van presentando a los animales, ya que tengo un tono de voz como narrador de comerciales o un tono de presentador del zoológico. Ordenadito, sí, sí. Como feliz. Serías como un guía en el zoológico, ¿cierto? Hasta me dicen como narrador de noticias o narrador de comerciales. Yo depende de mi tono, cuando estoy como muy alegre suena así. me gusta cómo suena. Podría ser incluso en un museo. Me imagino tu voz sonando ahí cuando alguien pregunte sobre, no sé, quién fue el Loco Alfaro, por ejemplo. Loco Alfaro, personaje histórico. ¿Cierto? En otros ejemplos de esta parte te pueden preguntar sobre la posición o trabajo, sección, como dijimos antes. Last salary, ¿cuál fue tu último salario, tu último sueldo? El salario que tú esperas ahora y tu availability o tu disponibilidad, que puede ser disponibilidad inmediata o los días en los que tú puedes asistir. Normalmente siempre ponemos, ¿cómo se llama? Siempre ponemos disponibilidad inmediata, porque queremos la pega. No hay que olvidarse que el salario que aquí dice, el que usted dijo, ¿Sí? No hay que olvidarse que el jefe tiene que descontar para poder pagarle a los demás. No hay que olvidarse de eso. Sí, porque tiene que pagar los seguros, ¿cierto?
los porcentajes que se sacan para cierto tipo de otras cosas que nos descuentan mucho dinero. Otra parte de un formulario es que tiene preguntas. Y aquí, como dijimos antes, te hacen preguntas de carácter simple, o sea que tienes que responder con sí o no. Pero como dice, si bien esta parte de responder las preguntas es muy fácil, hay que tener cuidado con lo que tú respondes. Porque muchas veces nos haríamos esta pregunta, en este caso. Quizás te has preguntado, ¿por qué debo completar una ficha de postulación si me harán preguntas en la entrevista? Y tiene lógica. Es como si te hicieran la entrevista 2 veces en 2 formatos distintos. Si te la hacen hablada o te la hacen entonces también escrita. Y aquí a esas personas le interesa ver si repites o sigues con el mismo patrón de respuesta siempre, tanto en la entrevista como en el formulario, cuando te hacen esas preguntas, como dijimos antes, sobre los distintos robos, justificar los robos, etc. Entonces ahí tú, por más que tu moral diga una cosa, tus respuestas deberían ser otras, porque tú tienes que responder lo que ellos quieren escuchar, lamentablemente. ¿Cierto? Entonces, por eso, aunque suene extraño, por eso nosotros hacemos eso. Por eso estas personas hacen este tipo de entrevistas y además llenan un formulario. Sobre todo porque en el formulario tú tienes más tiempo para pensar. Te dan más tiempo para rendirla. En cambio, en una entrevista hablada, no tienes tiempo para pensar. Tienes que actuar inmediatamente. Mira, eso es entendible. Lo de la pregunta así de formulario, porque me acuerdo que en mi colegio nos habían pasado una hoja. Era como decir, un asistente de, no sé cómo se dice, que primero me había hecho preguntas así como contestar así yo, y el otro en hoja, donde había alguna como si tenía problemas entre la familia o si yo fumaba. Oh, qué extraño los acontecimientos, pero igual, gracias por acotarlo, que te hayan puesto en distintos escenarios para responder algún tipo de formulario. Interesante lo que pudo aportar ahí Christopher. Igual te pueden hacer una entrevista para saber cómo te expresas a los demás y hablando del tiempo hay creo que una prueba donde te dicen que en 1 minuto tienes que como que expresarte y dar a conocer como tu negocio, lo que tú quieres lograr. Entonces yo creo que igual puede ser así, en lo que con el tiempo tú sepas expresarte y cómo te manipulas así hablando con los demás. Exacto, te encuentro toda la razón. En muchas entrevistas de trabajo hacen que todos los postulantes entremos en una misma sala. Y esto me pasó cuando estuve postulando a un supermercado que... Ider, para no decir el nombre, Ider. Estuve postulando a ese supermercado y nos hicieron entrar a todos los postulantes a una sala, con una mesa al medio, y nos dijeron, después de hacer el mono bajo la lluvia, nos dijeron, ahora voluntariamente, a que alguien se pare y se presente, porque le vamos a hacer preguntas. Y nadie quería. Y yo, con mi personalidad, como la ven aquí, fue el primero en salir de voluntario. Ni siquiera levanté la mano para ir, fue como, levanto la mano y me pongo de pie al tiro. Y listo, y me paré al frente de todos. Y eso también es algo que ellos quieren notar, cómo es tu desplante frente a los demás. Para ver tu personalidad. Así sacáis la perso inmediatamente. Pasemos a la famosa pregunta esencial de esta semana. El día de mañana vamos a ver el resto de los contenidos porque incluso tenemos una actividad de audición. A ver cómo nos va, con un pequeño jueguito. Ok, y dice, completa la siguiente ficha de postulación utilizando el formulario de Google. Como ustedes pueden ver en Classroom, subimos un formulario de Google, el cual tienen que responderlo como si fuera una ficha de postulación y sus respuestas tienen que ser en inglés, incluyendo la dirección. ¿Por qué digo esto? Porque ya en otra jornada nos pasó de que todos los postulantes escribieron mal su dirección, por lo tanto tenemos que borrar sus postulaciones y si las quieren corregir tienen que hacerlas de nuevo. Así que van a tener que, ¿y cómo se llama? Completar una ficha de postulación que el tío Francisco
las va a compartir si es que usted la puede ver por el WhatsApp, o también la puede hacer directamente en el sitio de Classroom. Yo les sugiero que lo hagan por ahí de todas maneras. Porque el link es distinto. El link es distinto. ¿Ah, sí? Sí. Oh, entonces lo voy a borrar. Sí. Olviden el que mandó. Eliminado. Ya. Voy a parar la grabación. Ok.